Televisora Andina de Mérida presenta. Amigos, aquí comienza Solo Deportes, el decano del periodismo deportivo. En 60 minutos, acompáñenos a hacer historia en el deporte regional, nacional e internacional. Conduce Pablo Emilio Zapata. ¿Qué tal? Saludo muy cordial. Un abrazo enorme de gol a todos nuestros televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales. Solo Deportes Televisión, como siempre, como es costumbre, invitado especial. Ronald Ramírez, exjugador de fútbol, merideño, es profesional, ahora en Europa preparándose como entrenador. Como técnico, una faceta bien importante es UEFA, se acaba de graduar como entrenador UEFA, esa certificación que es tan importante. Luego viene por la Pro, para tener más categoría. Ronald Ramírez, nuestro gran invitado de gran importancia, y de entrada nos vamos con Ronald Ramírez desde Madrid, España. Ronald, ¿por qué quiso ser técnico? ¿Por qué se hace técnico? ¿Por qué la decisión de ser técnico? Bueno, la decisión parte en el momento que empiezo a sentirme distinto dentro del campo. Cuando empiezo a apreciar el fútbol de otra manera, a entenderlo distinto a como venía entendiéndolo, hacer correcciones, corregir a mis compañeros, empezar a generar tareas en casa para ver cómo mejorar algún aspecto, ya sea técnico o táctico. Y poco a poco fue creciendo esa idea de por qué no convertirme en técnico, de prepararme. Y por ahí sale la oportunidad de venir a Europa, entrar en un grupo selecto en la Real Federación Española, y termino haciendo algunos estudios que me permitieron aprender cosas, visualizar cosas desde otro punto de vista que hoy en día agradezco. Y bueno, muy contento porque siento que he tomado la mejor decisión. He decidido venir a prepararme en una de las mejores escuelas del fútbol, y bueno, espero que todo este aprendizaje lo pueda replicar a otras personas. Invitado, Ronald Ramírez, merideño, venezolano, se prepara en Europa. La segunda pregunta, ¿es difícil para un técnico joven o que estaba empezando, estaba montando sus pilares, para ir a prepararse a Europa? ¿Es difícil? ¿Dificultad? No sé qué tan difícil sea la preparación. Lo digo de esta manera porque hay que cumplir algunos tipos de requisitos, que si ser ciudadano europeo, que si estar al día en algunas cuestiones que nos permitan estar de manera legal, en mi caso que fue en España. Pero más allá de eso, también hay que tener en cuenta la disposición que tengamos, el tiempo que tengamos, porque nos consume bastante la preparación o ese tipo de preparación. También la adaptación a nivel social, cultural, que no estamos acostumbrados a vivir. En mi caso, yo venía haciendo vida deportiva en Portugal, ya tenía, si no me equivoco, 5 años en Portugal, y por ahí el proceso de adaptación se me hizo más fácil. También tenía algo de conocimiento de lo que era la metodología de enseñanza que iba a impartir UEFA en ese momento, en esa promoción. Digo esa promoción porque esa promoción solamente podían asistir alumnos que hubiesen tenido una carrera deportiva en primera división mayor a 8 o 9 años, si no me equivoco. Solamente quienes tuviesen ese mínimo de años jugando primera división en cualquier parte del mundo podían asistir a ese curso. Corrí con la suerte de también ser aceptado por la Real Federación Española, culminar el curso, y hoy en día seguiré en proceso de formación, porque esto nunca acaba. Y
Y bueno, esperamos, como dije anteriormente, poder colaborar lo más que pueda para lo que viene siendo el proceso formativo de aquellos técnicos jóvenes también que se están preparando en Venezuela. Hay algo muy importante, está en Europa, o hacerse técnico en Europa. Es un proceso de desarrollo, un proceso primero de formación, luego de desarrollo. ¿Y cómo le ha ido en ese trazado? Proceso de formación y desarrollo en el fútbol europeo para ser técnico. El curso o los estudios se dividió de la siguiente manera. Hay una parte teórica y una práctica. La parte teórica la veíamos dentro de las aulas de clase en la Federación Española y las prácticas se realizaban en los mismos campos de la Federación Española. También existieron las prácticas que se nos hizo en nuestros clubes, porque una de las cosas que exigió UEFA a la Real Federación Española es que a medida que estuviésemos realizando los estudios teníamos que estar dirigiendo. En mi caso estuve vinculado a una escuela de formación de Madrid durante un año. Fue la escuela que me permitió terminar el curso porque era la única manera de poder hacer los estudios. Los profesores tenían que ir a mi escuela a evaluarme. También teníamos que hacer visita y práctica en equipos profesionales. En mi caso, junto al profesor Anleto Bonacorso, logramos conocer a Bian Perdomo. A Bian Perdomo, que es el director de formación y metodología del Real Madrid. Pudimos pasar un par de semanas en las instalaciones del Real Madrid. Un conocimiento importante para lo que pretendemos nosotros como directores técnicos. Y de esa manera se llevó a cabo todo lo que fue el curso. También teníamos que entregar un proyecto, el proyecto final de curso, que consistía en realizar 6 microciclos en un periodo competitivo de un equipo que estuviese jugando una liga federativa. Algo así era, si no me equivoco bien. Al final logramos cumplir con todo lo que UEFA le exigió a la Real Federación y la Real Federación nos dio el ok a fin del curso. Es decir, que en su mayoría todos logramos aprobar el curso, que hoy en día es el UEFA A, una licencia que nos permite dirigir a nivel europeo y hoy en día también es reconocida en Conmebol. Es decir, que pudiésemos dirigir en Sudamérica por ahora y acá en Europa en distintas divisiones dependiendo del país donde nos encontremos. Sí, estamos con Ronald Ramírez. Qué importante es aprender, tener esa opción de ir a Europa, a prepararse en Europa. Por eso es nuestra oportunidad, nuestra enseñanza para los televidentes, para la gente del fútbol. Quiero ir con Iván García, tema álgido en el fútbol venezolano, se llama la situación económica. Nuestro periodista Iván García, el periodista venezolano que tiene siempre, muerde duro, Iván. Desconoce cuál puede ser su futuro inmediato, un futuro también a largo plazo. Saludos desde Puerto Ordaz, Iván García Marrero para Solo Deportes en Televisión. Nuevamente con ustedes. Siempre nos atañe el tema del fútbol profesional de Venezuela, que pareciera ser un barco dando vueltas en un remolino y que se desconoce cuál puede ser su futuro inmediato, un futuro también a largo plazo. Lo cierto del caso es que estamos inmersos en etapas decisivas que van a dar cupos a diferentes copas internacionales, bien Libertadores o Copa Suramericana de competición continental. Y nos encontramos con temas recurrentes, nos encontramos con historias ya contadas, con un verso que pareciera ya estar rayado. El tema económico de equipos profesionales como el Deportivo Lara, como Estudiantes de Mérida, por dar ejemplos, y que en un pasado muy reciente, equipos como Gran Valencia Maracay y Atlético Venezuela fueron despachados de un plumazo. Hoy se vuelve a pedir solvencia económica, se vuelve a pedir licencia de clubes, se vuelve a pedir
que los equipos estén al día y aparentemente no es así. Aparentemente son muchas las deudas que todavía algunos cuando firmaron que estaban al día, como que no están. Y esto indudablemente tiene culpables directos. Y estos son indudablemente los jugadores. Porque son los jugadores los que salen al terreno de juego. Y son ellos los que tienen las deudas. Son ellos los que no reciben sus emulaciones económicas. Y son ellos los que tienen la grave situación de convivir con el tema de este fútbol profesional venezolano. ¿Hasta cuándo? No se sabe. ¿Qué podrá venir de ahora en adelante? Tampoco lo sabemos. Lo cierto del caso es que la situación sigue de igual o quizás hasta peor. Un barco como el Titanic que no termina de hundirse. Iván García analiza la situación algo incómoda de lo económico en el fútbol venezolano y muchas cosas que se están presentando. Pero la noticia en Solo Deportes Televisión es en La Plata. Facundo H., periodista deportivo argentino, nos analiza qué suceso tan fuerte en el compromiso Estudiantes de La Plata frente a Boca Juniors y que hubo, de verdad, con tristeza, desmanes. Había más gente afuera del estadio que adentro, abonado, una serie de situaciones. 26.000 personas caben solamente en el estadio y se presentó, dio la vuelta al mundo esta noticia. Vamos a La Plata, Argentina. Está Facundo H. para que nos hable qué sucedió anoche, lamentable. Hola amigos de Solo Deportes TV allí en Venezuela. Soy Facundo H. desde Argentina para informar lo que fue una noche de locura en el Estadio del Bosque, aquí en la ciudad de La Plata. Jugaban Gimnasia y Boca, jugándose gran parte de lo que son los intereses de uno y otro equipo en la definición del campeonato. Boca llegaba para recuperar la punta y Gimnasia es uno de los candidatos también al título, a 5 unidades, del 6 a 7 hoy del puntero Atlético Tucumán. Se jugaron apenas 9 minutos del partido, en un estadio colmado, pero todavía con algunos lugares, especialmente en las plateas, la policía de la provincia de Buenos Aires decidió cerrar los portones de acceso al mismo. Quedó afuera mucha gente que tenía su ticket, su abono a platea, que eran socios y tenían el ingreso asegurado al estadio. Una equivocación grosera de los organismos de seguridad, más allá de que seguramente se investigará la presencia de entradas apócrifas o de exceso de protocolos, ya que la venta de localidades no superó el porcentaje que estaba destinado a la venta para no socios, que era de 4.450 tickets, y se vendieron un poco más de 3.500 solamente para el partido de anoche. Lo cierto es que la policía, para evitar que intentaran ingresar los hinchas al estadio, decidió cerrar las puertas y reprimió con gas pimienta primero, con balas de goma después. Fue un escándalo, una noche de mucho miedo en la ciudad de La Plata. Lamentablemente terminó la historia con un fallecido, César Regueiro, un exfutbolista de la Liga Mortal Platense que también pasó por Villa San Carlos, un equipo de la aledaña ciudad de Berisso que milita en el fútbol de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino. Tenía 57 años, murió de una insuficiencia cardíaca a partir del terror que hubo en el Estadio del Bosque por los gases lacrimógenos, por las balas de goma. 8 heridos, fue removido el jefe del operativo policial, tambalea el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. La cancha está clausurada, obviamente el partido fue suspendido y en las próximas horas seguramente será reprogramado, pero se vivió una noche tremenda en la ciudad de La Plata, de mucho miedo para los hinchas triperos, para más de 30.000 personas que sintieron que pudo haber sido una tragedia mucho más grande que de por sí es la muerte de un hincha que fue a ver fútbol y hoy lo están velando. Tristeza absoluta en nuestra ciudad por la muerte de un hincha, un escándalo lo vivido anoche en el Estadio del Bosque. Desde La Plata, desde el diario El Día, desde FM La Redonda, Facundo H. Facundo, gracias. Desde Argentina, desde La Plata. Regresamos al fútbol venezolano. Víctor Sánchez, nuestro periodista aliado de Balonazo, la única página del fútbol venezolano a nivel, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Víctor Sánchez hoy nos habla, hay finalísima de la segunda edición. Aquí hablamos de fútbol
y es noticia, a pesar de todos los errores, de las dificultades que se tiene, y de estructura y de gerencia, hay final en la segunda división. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Víctor Sánchez Valdivieso y en esta oportunidad les voy a hablar del fútbol venezolano, pero específicamente de la segunda división nacional, ya que este fin de semana inicia la gran final oriental de la Liga Futbet 2 entre Angostura Fútbol Club y Academia Anzoátegui. Los dos equipos más consistentes de la temporada se enfrentaron en un par de oportunidades en la ronda eliminatoria cuando ambos integraban el grupo centro-oriental del mismo. Los dos partidos se jugaron en la fecha 2 y en la fecha 17 del campeonato. Ambas fueron inclinadas a favor del cuadro auriazul bolivarense, que ganó el partido de ida en el Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar, 2-0, y también ganó el juego de regreso en el José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz, viniendo atrás para ganar 2-1. Ese partido en ese instante marcaba la cuarta derrota consecutiva de los naranjas, que significó la salida del técnico Jesús Alonso Cabello para darle la responsabilidad a Álvaro Valencia, que es el entrenador que ha llevado al equipo hasta la instancia decisiva del campeonato. Por el otro lado, Angostura también se perdió en la temporada, bajó mucho el rendimiento, estuvo incluso coqueteando los puestos intermedios de la tabla centrooriental, lo que motivó a dejar en el cargo a José Sicarelli y darle la responsabilidad a Osman Castillo, que condujo al equipo hasta los cuadrangulares de ascenso, hasta las semifinales y estar en esta gran final donde están a un paso de subir a la primera división, siempre y cuando cumplan con los requisitos que impone la licencia de clubes de la Federación Venezolana de Fútbol. La final comienza este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Tulio Maya de Ciudad Bolívar, hogar de los auriazules, y se completará el próximo domingo 16, suponemos que también a la misma hora, en el estadio de los Naranjas, en el estadio Generalísimo José Antonio Anzoátegui en Puerto La Cruz. Así que o un equipo de Bolívar o un equipo de Anzoátegui volverá a la primera división venezolana o ascenderá a la primera división venezolana en 2023. Para eso estaremos pendientes de eso. Y bueno, para todo lo demás está Víctor Sánchez Valdivieso hablando con todos ustedes. Gracias, Víctor. Para cerrar este primer segmento, los invito al Seminario Internacional de Fútbol que se va a desarrollar en la ciudad de Mérida, noviembre 7, 8 y 9. Seminario Internacional de Fútbol Moderno. Va a tener grandes ponentes, cotizados. Es el tema obligado. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene esa trascendencia. Se llama el fútbol moderno, la táctica. Jorge Luis Pinto, profesor Gilberto Arenas, Richard Páez, José Cañas, Jorge Durán, Cristian Alesa, una cantidad de ponentes importantes. Los invitamos, Hotel La Pelotera Ranch, la teoría, la práctica también estará. Es el único evento, seminario teórico, práctico, y lo estamos invitando. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en Solo Deportes Televisión porque vienen cosas muy interesantes. Deportes, televisión, invitado, pero muy especial, merideño, futbolista profesional, Ronald Ramírez, se prepara en Europa. Y hay algo que es muy importante, en su aula, en sus clases, comparte entre otros con Roberto Carlos, con Eto'o, Fernando Torres, y hay alguien que es muy interesante como Rafa Márquez, y esto le da una importancia de cómo este muchacho, Ronald Ramírez, alrededor o estando al lado de estas grandes figuras
¿Qué ha pasado? ¿Cómo, entre otras cosas, qué significa para Ronald Ramírez estar con tanta élite? A ver, fue impactante. El primer día de clase, recuerdo llegar y conseguirme la entrada de la federación a alguien, se me olvida el nombre, alguien muy importante en lo que fue el curso, porque se encargó en lo que fue toda la logística en todo el año. Recuerdo que esa persona me llamó por mi nombre y me indicó que me fuese a los camerinos, que ahí se encontraba un bolso con mi nombre y se encontraba toda la indumentaria que iba a utilizar durante todo el año. Y la sorpresa mía es llegar al camerino y conseguirme a Roberto Carlos, Pablo Zabaleta, Gaby Fernández, Fernando Torres, Rafa Márquez. Y yo muy profesionalmente los saludé a todos. Luego entendí que todos iban a estar en lo que sería este año de preparación. Y sí, fue impactante tenerlos después de haberlos visto competir en mundiales, en competencias europeas. Pero también me di cuenta de algo, que son personas, son mortales como nosotros y que tienen dudas y que vinieron desde cero, como llegué yo. Ahí nos trataron, o sea, los profesores nos trataron a todos por igual, fueron imparciales a la hora de evaluar, fue muy exigente el curso y esa exigencia ayudó a podernos compenetrar más en lo que fue todo este año. Hoy en día mantenemos una bonita relación, una buena comunicación y pretendemos encontrarnos muy pronto porque aún nos queda un proceso más de formación que es obtener el UEFA Pro, que si todo corre bien estaríamos reuniéndonos en un par de meses. Ronald Ramírez, el ahora exfutbolista que se prepara como entrenador en Europa, y es pregunta clásica en este programa, ¿por qué? Está en Europa, en el mismo continente, y hay que preguntar, ¿cuál es la diferencia en la capacitación, formación como técnico, aprendizaje entre Sudamérica y el fútbol europeo? Yo creo que es difícil hoy en día de tener una supremacía a nivel deportivo, ya sea a nivel de clubes o de selecciones. Creo que esa distancia se ha cortado demasiado por la manera en la que hoy en día trabajan todos los equipos. Son muy similares, son pequeños detalles lo que marcan la diferencia. Saber si el Mundial se queda en Europa es posible por lo que ha mostrado en los últimos años, a nivel de selecciones y a nivel de clubes. Sin embargo, siempre voy a estar a favor de los equipos sudamericanos, porque presentan algo distinto, algo más vistoso, apetecible, atractivo en ese tipo de competiciones. Para nadie es un secreto que Argentina y Brasil son unos favoritos también para ir al Mundial, pero lo que hemos visto en las anteriores ediciones de Eurocopa y lo que ha sido la clasificación para el Mundial de estos equipos europeos, me pone a pensar un poco de que va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil para todos. Solamente los pequeños detalles marcarán la diferencia, porque hoy en día a nivel de sus clubes todos trabajan muy bien. Simplemente van a sus selecciones a mejorar algunas cosas, a adaptar algunas cosas muy simples. Y ya, creo que va a ser muy atractivo este mundial y dejará cosas buenas. Ronald Ramírez, vamos a marcar dos distancias. La preparación académica marca diferencia cuando usted se prepara bien académicamente en el terreno de juego. Estoy seguro de que toda preparación trae cosas buenas, cosas distintas, la manera en la que podemos visualizar distintos contextos. El jugador es muy inteligente, el jugador sabe
cuando tú estás preparado y cuando no lo estás. Al final él te va a hacer caso porque eres el entrenador, pero uno que fue jugador, y nosotros como jugadores también sabemos y hablamos y conversamos y sabemos cuando un entrenador está preparado, porque lo notamos en el momento de elaborar una tarea, de explicar la tarea y que las tareas tengan congruencia con nuestra idea de juego, que las tareas tengan una evolución durante la sesión. Entonces hoy en día el jugador se da cuenta de todas esas cosas porque hay mucha facilidad para empezar a comparar. El internet ha ayudado mucho para que el jugador, a pesar de que no es su rol, se mantenga informado y empiece a comparar sesiones de trabajo, equipos. Y nosotros, aunque no tengamos que prestarle atención a esas cosas, la mejor manera de cuidarnos es seguir preparándonos, porque el fútbol va evolucionando constantemente y entre más herramientas tengamos, pues más fácil podemos hacer nuestras sesiones, tener claro nuestra idea de juego y saber explicarla. Hay que saber también darnos a entender, y todas esas cosas se van ganando a medida que te vas preparando y vas teniendo más experiencia. Estamos en este programa de Solo Deportes Televisión. Ronald Ramírez, venezolano, preparándose como técnico en Europa, pero nos quedamos en Europa. Ramón Toni nos habla del tema del fútbol europeo, incluido nuestros venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Un gran saludo, un gran abrazo para todos y bienvenidos a la sección del fútbol europeo en Solo Deportes. Comenzamos con los venezolanos en territorio italiano y también en parte de Europa. En la Serie A, recordemos que tenemos en la Sampdoria a Tomás Rincón y a Telasco Segovia con presentes diferentes. Tomás Rincón, indiscutible titular, jugando todos los partidos, todos los minutos. Telasco todavía en este proceso de adaptación, con algunas convocatorias, jugando con el equipo Primavera, que vendría a ser reserva o sub-21. Pero la Sampdoria, con un presente muy oscuro, está en el sótano de la Serie A, sin poder ganar. Ha arrancado la temporada tal cual la ha estado peleando en los últimos años, solo que se ha salvado, pero en esta oportunidad el arranque ha sido mucho peor. Tendrán que dar un golpe de timón muy rápido para reaccionar. Y en la Serie B, el Parma, que es un equipo acostumbrado a estar en la Serie A, pero que ha tenido que luchar varios años en la Serie B, que tiene a Jordan Osorio, que poco a poco está recuperando por lo menos el hecho de ser convocado, pero sin tener la titularidad que tuvo en otros momentos. En el resto de Europa, la atención sobre la recuperación de Wilfer Fariñez en el Lens de Francia, lo de Salomón Rondón, que sigue sin ser titular en el Everton. En España, alguno que otro jugador que poco a poco van teniendo minutos. Yangel Herrera tratando de recuperar su nivel, pero el Girona con muchos problemas. Y en el resto de Europa, regados los jugadores, pero que ha habido poca actividad debido al parón por los juegos de selecciones nacionales. Hablando de selecciones nacionales, las clasificadas al Mundial, esperando ya en este mes y medio el poder compenetrar un poco más sus piezas, el poder tener a todos los jugadores en el óptimo nivel, pero siempre con el riesgo de alguna lesión durante la realización de los diferentes torneos domésticos. Acá en Italia, pues el receso lógicamente de la selección, que esperará al próximo año cuando ya tenga partidos de eliminatoria de la Eurocopa, lo que será la final de la Liga de Naciones, pero recordemos que está ausente del Mundial. Y por otro lado, ha habido otra vez la actividad de la Champions, de la Europa League, y donde ha habido alternancia en cuanto a los triunfos. No hay un país que tenga un gran dominio. En España gana el Real Madrid, pero pierde el Barcelona, gana el Betis, pierde el Sevilla. En Italia ganan el Inter, la Juve, el Napoli, pero pierde estrepitosamente el Milan. En Inglaterra gana el Chelsea, gana el Manchester City, pero sufren otros equipos. De Alemania gana el Bayern Múnich, pero otros equipos pierden. Entonces, por el momento, no ha habido esa fórmula de una contundencia de algún país. En Francia el PSG ganando, otros equipos sufriendo un poco, y esto lógicamente es parte de lo que es el mundo del fútbol. Esto más o menos el escenario en Europa, poco a poco esperando lo que será el arribo del Mundial, que recordemos se estará arrancando la última semana o la penúltima semana del mes de noviembre. Es lo que tengo por hoy. Un gran abrazo, un saludo para todos y que tengan un gran fin de semana. Ramón Toni, fútbol europeo, una sección que nunca falta. Vamos a Barranquilla.
rapidísimo. Richard Martínez, periodista colombiano, nos habla de la figura de Cariaco González, Luis Cariaco González, al lado de Carlos Vaca. Tiene que aprender algo el jugador venezolano. ¿Qué pasa allí? Un saludo a todos los amigos de Solo Deportes en territorio venezolano. Desde Barranquilla, Richard Martínez, momento de hablar de la situación de Luis Cariaco González. En el hoy, Luis Cariaco González tiene un total de 9 goles en el año 2022. 3 en este clausura 2022 con la camiseta del Junior de Barranquilla. Poca producción a la hora de lo que es la generación ofensiva en cuanto a juego asociado. Solamente tiene una asistencia en lo que va de la campaña, y fue justamente la que le colocó a Carlos Vaca para el gol salvador del partido del domingo anterior ante el Deportivo Cali, el último de la campaña, 1-0. Y ahora con la llegada de Carlos Vaca, se supone que jugadores como Luis Cariaco González, que como el mismo Fabián Sambueza, Nelson de Osa y demás, la producción goleadora del equipo deba elevarse, ahora con Julio Comesaña al cargo del equipo. No. Estos 3 últimos resultados que ha conseguido Junior los ha basado más bien en un buen comportamiento defensivo y sobre todo saber aprovechar el momento preciso para marcar. Anteriormente Luis Cariaco González jugaba en una posición con Juan Cruz Real que era de interior por derecha o por izquierda. Muy pocas veces lo vimos en lo que lo conocimos, que es el extremo por derecha o por izquierda o jugar por el centro. Con Julio Comesaña ha ido recuperando de a poco ese papel, al igual que Fabián Sambueza. Es más, se espera una sociedad productiva entre Sambueza y el mismo Cariaco para generar fútbol y poner en sintonía goleadora a Carlos Vaca, a Carmelo Valencia o al mismo Fernando Uribe cuando vuelva nuevamente a competencia. Hoy ese tándem lo reparte con Sambueza y con el jugador Edwin Cetré, que van abiertos por las bandas y Cariaco por el medio, casi que un segundo delantero. Esperemos que se pueda meter en sintonía, porque con Cariaco tenemos muy buenas fases regulares, 20 primeras fechas muy buenas, pero alguna cosa ocurre cuando ya estamos llegando al epílogo de la competencia. O se lesiona, como ocurrió en la temporada anterior, donde salió lastimado del tendón de Aquiles, o sobre todo el quinto metatarsiano del pie derecho, o hay una situación en la cual hay bajo nivel. Ya tiene 100 partidos con la camiseta del Junior. Sin duda que es uno de los jugadores más importantes del equipo. De hecho, ya no estando Miguel Borja, que se fue con 10 goles en el año, Cariaco es el goleador del equipo con 9 en todo el año. Y el jugador Carlos Vaca, que llegó en este semestre, en esta clausura, ya lleva 5 goles. Entonces, esperamos de un Cariaco con más explosión, esperamos de un Cariaco con mayor imaginación, que suelte más la pelota, porque él amarra demasiado balón, y esa es una realidad. Y tendrá que... ¿Para qué? Cariaco González figura en Junior y en Colombia. No nos vamos del país vecino, el país cafetero, porque Cali, rápidamente nos vamos a Cali. José Luis Solarte, periodista colombiano caleño, nos habla de la llegada de Jorge Luis Pinto, quien estará en el Seminario Internacional de Fútbol, y se armó una polémica y muchas cosas con la llegada de Pinto en un Deportivo Cali con problemas. Pero es Pinto, y Pinto va a estar en Mérida. Por supuesto que la noticia está desde allí. ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy especial para ti y para todo el público venezolano, de los televidentes del hermoso país de Venezuela. Hablemos entonces de la actualidad del Deportivo Cali. Recordemos que hace algún tiempo estuvo Rafael Dudamel con el Deportivo Cali, lo sacó campeón. Después de eso viene una crisis donde sale Rafael Dudamel de la institución, llega Mayer Candelo, no puede solucionar y sale también entonces Mayer Candelo. Ahora asume Jorge Luis Pinto, el técnico mundialista que dirigió al Deportivo Cali ya hace un poco más de 30 años. En los años de 1990 dirigió por primera vez Jorge Luis Pinto al Deportivo Cali, donde salió porque estaba séptimo en la tabla de posiciones. Ahora entonces asume este nuevo paso como un reto, como una revancha en su carrera, darle el estatus que se merece al Deportivo Cali, por supuesto. Entonces Jorge Luis Pinto es el nuevo técnico del Deportivo Cali, donde será asistido por un exjugador, Sergio Barranca Herrera, quien era secretario técnico del club. Ahora pasará entonces a ser asistente técnico. El preparador físico, el señor Gilberto Arenas. El entrenador de arqueros vuelve, una leyenda del Deportivo Cali como lo es Eduardo Niño. Estaba Jorge Rayo pasará entonces a las categorías juveniles. El Checho Angulo también vuelve a las categorías juveniles.
y este será entonces el cuerpo técnico del profesor Jorge Luis Pinto, que tendrá entonces un clásico, un reto muy importante este fin de semana, un clásico ante América de Cali, donde se define bastante. En los rojos pues sería buscar la clasificación. Recordemos que está por fuera del grupo de los 8 y ya faltan apenas 5 jornadas para que termine el todos contra todos, o sea que el Cali podría ser juez de la América de Cali en una posible eliminación de los cuadrangulares finales. Y también el Deportivo Cali no solamente eso, sino que necesita sumar puntos en el tema del promedio del año que viene, pues está delicado, y no pensar tanto en el descenso, porque en este momento está más o menos a 6-7 puntos del descenso, pensando en el año siguiente. Recordemos que en este año muy posiblemente van a descender Cortuluá y Patriotas, que están muy complicados en la tabla del descenso, y sean los equipos que desciendan. Los dos que ascienden, estaría el Deportivo Cali unos 7 u 8 puntos por encima de ellos. Entonces una mala campaña del Deportivo Cali podría caer a segunda división. Entonces esta es la información más o menos de lo que está en Deportivo Cali, tema de lesiones, sanciones y tema de lo que está tramando Jorge Luis Pinto para el clásico. Pues todavía no hemos podido observar porque van muy poquitos días de entrenamiento, aunque el clásico ya se viene para el domingo. Informó desde Colombia José Luis Solarte. Muy amable José Luis, con esta nota desde Cali. Un técnico como Rafael Dudamel, que ha dejado una estela de muchas situaciones polémicas, pero vamos a despedir este segmento para venir ya en Solo Deportes Televisión con un invitado venezolano, quien está en el trabajo de aprendizaje y capacitación en Europa, y se llama Ronald Ramírez. Ya regresamos. Nuevo, Solo Deportes Televisión. Ronald Ramírez, el invitado especial. Pregunto, ¿qué tipo de licencia para dirigir obtuvo Ronald Ramírez, y si va a seguir estudiando? Esta promoción salió con la licencia UEFA A. Se hizo en conjunto con el curso B. Esta era una promoción donde se iba a dar UEFA B y A automáticamente. Como dije anteriormente, era un curso exclusivo para jugadores, un poco más exigente de lo normal, que es lo que me han dicho. Y el proceso formativo continúa porque luego nos toca hacer la licencia Pro, y para hacer la licencia Pro, para poder cursarlo, nos obliga a tener unos mínimos de preparación, como estar dentro de un club profesional como primer entrenador, dependiendo de la categoría que la Real Federación nos esté exigiendo en ese momento. Y efectivamente, hoy en día en mi posesión tengo la licencia A, UEFA, y nos quedaría el último, que es la licencia Pro, que en teoría está planificada para iniciarse el mes de agosto del 2023. Es un prospecto de entrenador, una formación, la que tiene Ronald Ramírez, y avanzando. Estamos avanzando en esta pregunta, y le quería decir a Ronald, para él, ¿qué es el fútbol moderno? Lo doy, la actualización. El fútbol moderno. Buena pregunta, amigo Pablo. A ver, es que podemos diferir de lo que es el fútbol moderno. Unos lo ven de buena manera, otros no tanto. En mi concepto o mi apreciación del fútbol moderno, es aquel al que se le ha quitado mucha libertad al jugador. Mucha libertad de crear. Se ha cortado esa creatividad dentro del campo de los jugadores por volverse tan automático. Se han creado muchos automatismos por conocer al rival, por estudiarlo, por acortar el margen de error, y por ahí esa libertad que teníamos o que se tenía antes se reduce poco a poco para evitar errar dentro del campo. Se ha vuelto muy perfeccionista. Hoy en día los cuerpos técnicos cuentan con una cantidad de herramientas
que le permiten estudiar al rival, estudiar a sus propios jugadores, y eso les permite minimizar el error. Entonces, es mi punto de vista. El fútbol moderno sí, se ha vuelto muy intenso, es rápido, la velocidad de la pelota rueda más de lo que rodaba antes, la intensidad es mayor, se recorre más hoy en día dentro del campo que lo que se hacía hace 15 años. Pero siento que se le ha perdido esa libertad al jugador. Existen esos jugadores todavía que dentro del campo pues muestran esa creatividad y permiten marcar diferencia en algún momento del juego. Pero para evitar errores, creo que los clubes prefieren resguardarse y esperar. Por eso durante las fases del partido se gestiona mucho y se trabaja mucho. ¿Qué hacer cuando tenemos la pelota? ¿Qué hacer cuando no la tenemos? ¿Qué hacer cuando la recuperamos? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y qué hacer cuando la perdemos? Dentro de esos 4 momentos del juego, los equipos ya tienen jugadas predeterminadas. Eso quiere decir que se estudia todo. Entonces, por ahí pienso yo que entiendo yo que el fútbol moderno se ha automatizado mucho el juego. Ronald Ramírez es nuestro invitado y es algo que concierne y que se necesita. Con su experiencia académica y futbolística en Europa, ¿cuáles serían los cimientos, cuáles serían las raíces que necesita el fútbol venezolano para tener un franco desarrollo? ¿Dónde iniciar? ¿Dónde iniciar para recomponer, puede ser, para actualizar el fútbol en Venezuela? Según mi punto de vista, tiene que ser una mixtura de un par de cosas dentro de la preparación del profesorado, dentro de la actualización. Como dije anteriormente, tienen que existir las condiciones idóneas para poder gestionar y fomentar y realizar todo lo que el profesorado adquiere en su momento de formación. Porque de nada sirve un buen profesorado si no cuenta con instalaciones para impartirlo. De la misma manera, si tienes buenas instalaciones y no tienes buen profesorado, pues al final las dos cosas tienen que ir de la mano. Es lo que yo pienso que se tendría que hacer o empezar a hacer. Estoy seguro que muchas escuelas, muchas academias, clubes profesionales ya lo hacen, están iniciando, pero hay que seguir. No basta con las que están. Pienso que al final ese es el secreto, la formación, las bases, es lo que va a poder asentar el fútbol profesional el día de mañana. Con Ronald Ramírez, vámonos a un recorrido por América Latina porque se viene el Mundial de Qatar. Primero Uruguay, Martín Cardoner nos habla del equipo charrúa. ¿Qué pasa con esta selección uruguaya vísperas a Qatar? Paulo Emilio, amigos de Solo Deportes Televisión, qué enorme gusto estar saludándolos desde aquí, desde Uruguay, para hablar de nuestra selección. Nos ha preocupado lo que ha pasado en los últimos 2 partidos de fecha FIFA con el equipo de Diego Alonso. Uno fue derrota frente a Irán, insólitamente o increíblemente, en lo personal creo que allí fue donde se desarrolló el mejor juego colectivo de la selección uruguaya y donde individualmente hubo puntos a resaltar de nuestro equipo nacional. Y después estuvo la victoria frente a Canadá, donde más allá de la victoria, lo que a nosotros en lo personal nos preocupó fue el bajo nivel de juego, el poco juego colectivo y que realmente tuvimos problemas en nuestra zona defensiva. Zona defensiva que indudablemente es la que hoy enciende todas y cada una de las alarmas en el Uruguay. No estará, en lo personal creo que será así, no estará Ronald Araujo, lesionado en el partido frente a Irán y recién operado en España. Para mí, Godín si llega en un 30, 40, 50% de sus capacidades. Ha hecho todo el esfuerzo el capitán por estar y por prepararse de buena forma, pero no va a llegar
en las mejores condiciones. Josema Jiménez, una vez sí y otra también, vive con alguna lesión, convive con alguna lesión, y es entonces allí, en esa zona final, donde están encendidos todos los signos de interrogación que se puedan tener con cómo se conformará. En la mitad de la cancha, bueno, allí está la mayor renovación, allí está el sustento y el sostén de la ilusión del fútbol uruguayo. Allí está Bentancur, allí está Valverde, allí está Vecino, allí está De Arrascaeta, allí aparece también Nicolás de la Cruz. Una renovación que ha dado enormes frutos, la de la mitad de la cancha de la selección uruguaya. Y después la delantera, con Suárez, con Cavani, con Brian Rodríguez y con alguno más que los pueda acompañar, pero con esos tres nombres como pilares fundamentales para encarar esta nueva Copa del Mundo que en menos de 45 días ya vamos a estar viviendo. Expectativa, ilusión, por supuesto que sí, cada vez que comienza un mundial y cada vez que lo juega la selección de Uruguay, pero también una cuota de realismo, que es la preocupación de que en la última preparación de partidos Uruguay no dejó una gran imagen. Veremos qué pasa antes de la posibilidad de debutar y también, por supuesto, veremos qué pasa una vez que el grupo sumamente... Desde Montevideo, Uruguay, nos vamos a San José de Costa Rica. Nuestro periodista aliado Gerardo Coto nos habla de la selección de Luis Fernando Suárez, la selección tica. ¿Qué está pasando en este momento con este equipo de la CONCACAF? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo hasta tu país y a todos los televidentes de tu programa de Solo Deportes Televisión. Bueno, contarte que acá en Costa Rica ya la selección empieza a dar algunos vicios de movimiento todavía después de los dos fogueos que tuvo entre Corea del Sur y Uzbekistán. Pues no ha habido entrenamientos ni mucho menos porque el campeonato nacional todavía se está disputando y hasta que termine el campeonato la selección volverá a los entrenamientos. Lo que sí te puedo comentar es que ya hay dos partidos definidos antes del Mundial. El 9 de noviembre ante Nigeria en el Estadio Nacional, que será el partido de despedida de la selección ante el aficionado costarricense. El día siguiente estarán partiendo rumbo a Kuwait, donde Costa Rica tendrá su campamento previo a otro encuentro amistoso ante el equipo de Irak. Ese partido será en Irak y ya será el último antes de la Copa del Mundo. Y después de ese partido, ya la selección, ahora sí, tendrá su viaje rumbo a Qatar, donde tendrá su participación en el Mundial, como sabemos, ante España, Japón y Alemania. De momento, pues lo que se espera es una prelista que tiene que dar el técnico Luis Fernando Suárez para esta Copa del Mundo, una prelista de 50-55 jugadores que debe presentar, pero todavía evidentemente la lista definitiva no la conocemos, aunque sí podríamos ya dar algún esbozo de los nombres que podrían integrarla. Sin embargo, la lista definitiva se dará a conocer antes de este partido ante Nigeria, que es el 9 de noviembre, una vez que termine el campeonato nacional. De momento eso es lo que muestra la selección de Costa Rica. Hay buenas sensaciones después de los partidos con Corea del Sur, el cual se empató, y con Uzbekistán, el cual se ganó, y a la espera evidentemente ya de ver a la selección en competencia, tener la lista, ver el juego con Nigeria, el partido con Irak, que probablemente sea puerta cerrada, y la Copa del Mundo. Es nuestro reporte, Pablo, acá de San José, Costa Rica, Gerardo Coto Coder, y un placer saludarte. Un abrazo, mi estimado amigo. Gracias, Gerardo, muy amable. Vámonos a Ecuador. Está de pláceme, está de felicidad Ecuador. Felices. Independiente del Valle, proceso, apúntelo, un verdadero proceso futbolístico, campeón de la Sudamericana frente a San Paulo. Allí nos prepara este informe Sebastián Machado. Hola, ¿qué tal, amigos? Un cordial saludo desde la capital de los ecuatorianos, desde Quito. Les saluda Sebastián Machado. Espero que todos se encuentren muy bien en sintonía de este prestigioso programa. Hablar de Independiente del Valle en realidad es hablar de lo bien que se están haciendo las cosas en el cuadro Rayado del Valle, último campeón de la Copa Conmebol Sudamericana. Y es que precisamente este segundo título para Independiente en el lapso de 4 años realmente lo hace muy especial. 3 años, si quiere usted tomarlo un poco más fino los días, lo hace muy especial, pero hace que el continente lo regrese a ver o lo siga viendo, porque ya lo había regresado a ver, y se dé cuenta de que el camino que ha marcado Independiente del Valle es quizá el camino adecuado, correcto, para la consecución
de estos títulos, porque estos títulos no son producto de ni siquiera un buen año, una buena plantilla, un buen técnico, no, es consecución de todos los años de trabajo que se vienen haciendo, y eso es lo importante. Independiente del Valle tiene acá en Ecuador toda una ciudad deportiva, un complejo donde los chicos llegan de 12, 13 años, entrenan, se alimentan, estudian en el mismo complejo en una escuela privada, pero que es solo para Independiente del Valle, para los chicos del Independiente. Al lado está el estadio, una obra majestuosa arquitectónica. Entonces, realmente esto es producto de todo lo que se ha hecho. Recuerden que en esta temporada en Independiente se cambió el técnico, se fue Paiva, ingresó Anselmi y lograron así llegar a la final de la Conmebol Sudamericana y ser los mejores de este torneo en una copa que en realidad, con mucha modestia, yo veo que Independiente lo pasó bien, se lo pasó tranquilo en esta Copa Conmebol Sudamericana. Lo de Lolo Farabelli, lo de Richard Schunke, lo de Sornosa, totalmente destacado, pero también los jóvenes, lo de Marco Angulo, lo de Johanner Chávez, realmente espectacular. Seguramente durarán poco en nuestro fútbol estos nombres jóvenes, y a los extranjeros también los está viendo el continente. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias, Sebastián. Desde Quito, Ecuador, quiero cerrar este segmento invitándolo al Seminario Internacional de Fútbol Moderno, 7, 8 y 9 de noviembre, teórico, práctico, ponentes internacionales, presenciales y online también, en este magno evento que reúne para el fútbol, tema importante, ojo, fútbol moderno, todos los temas, se apresura el trabajo, ahí tienen ustedes la información, tendrán ustedes la oportunidad de asistir a este Seminario Internacional de Fútbol Moderno. Pausa y retornamos. Nos vamos a un pequeño descanso para venir el cierre de Solo Deportes Televisión. Vamos a montarnos de una. Gracias por estar con nosotros en este su programa Solo Deportes en televisión y haciendo un recorrido. Pero hoy el invitado es Ronald Ramírez. Yo quiero hacer una reflexión antes de entrar con las preguntas. Con Ronald es el trabajo, el que ir amalgamando para que la gente se vaya preparando, vaya tomando en cuenta que esto es de principio de estudio, el fútbol, 24 horas de estudio completo que se tiene constante, porque es necesario para ir cambiando la tónica de los resultados y de las cosas difíciles para el fútbol venezolano. Tenemos que ir apreciando que el académico, las 24 horas de estudio son supremamente necesarias y son las que se tienen constante. Quiero entrar en el último segmento con nuestro invitado para que Ronald Ramírez, estoy recordando al exfutbolista que falleció, a Ronald Ramírez, pero está hablando de Douglas Ramírez, es un recuerdo bien importante para Douglas. Por cierto, su hijo tiene un buen nivel. Quiero cerrar, lo mejor del fútbol europeo, ¿en qué consiste? En este trabajo de investigación también con Ronald Ramírez, ¿en qué consiste lo mejor del fútbol europeo? Lo mejor del fútbol europeo, hay muchas cosas que envuelven al fútbol europeo. Lo competitivo que son por el alto nivel que tienen sus equipos, sus ligas, sus selecciones, y también el entorno que los rodea a nivel de marketing. Detrás del fútbol hay una industria impresionante de recursos que manejan, que les permiten hoy en día ser top en todo, a nivel publicitario, a nivel deportivo, y es atractivo y apetecible para todo el mundo. Por eso es que en su mayoría intentan venir a Europa, porque sienten que es el lugar donde se pueden mostrar por la facilidad que le da la liga donde esté jugando. Cosa que cuesta un poco en Sudamérica por la forma en la que se vive. Es muy pasional en Sudamérica y eso no está mal, está muy bien. Sin embargo, acá ya han vuelto del deporte un negocio apetecible y atractivo para cualquiera, y eso ha colaborado a que
a que crezca de la manera que ha crecido en los últimos años. ¿Demostrarán el próximo Mundial de Qatar la superioridad de Europa? Yo creo que es difícil hoy en día de tener una supremacía a nivel deportivo, ya sea a nivel de clubes o de selecciones. Creo que esa distancia se ha cortado demasiado por la manera en la que hoy en día trabajan todos los equipos. Son muy similares, son pequeños detalles lo que marcan la diferencia. Saber si el Mundial se queda en Europa es posible por lo que ha mostrado en los últimos años, a nivel de selecciones y a nivel de clubes. Sin embargo, siempre voy a estar a favor de los equipos sudamericanos, porque presentan algo distinto, algo más vistoso, apetecible, atractivo en ese tipo de competiciones. Para nadie es un secreto que Argentina y Brasil son unos favoritos también para ir al Mundial, pero lo que hemos visto en las anteriores ediciones de Eurocopa y lo que ha sido la clasificación para el Mundial de estos equipos europeos, me pone a pensar un poco de que va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil para todos. Solamente los pequeños detalles marcarán la diferencia, porque hoy en día a nivel de sus clubes todos trabajan muy bien. Simplemente van a sus selecciones a mejorar algunas cosas, a adaptar algunas cosas muy simples. Y ya, creo que va a ser muy atractivo este mundial y dejará cosas buenas. Ronald Ramírez, nuestro invitado hoy. Por favor, esa última pregunta en este programa para el exjugador venezolano. ¿El entrenador hoy en Europa regresa al balompié venezolano? ¿Retorna? A ver, regresar al fútbol venezolano, todo es posible. Todo es posible. Todos queremos, quienes crecimos en el fútbol nacional y competimos allá, pues siempre tenemos esa ilusión de si nos dedicamos en la parte técnica, como es mi caso, ¿por qué no dirigir allá? Sin embargo, ahora me encuentro en Europa en proceso de formación. Estoy vinculado a un equipo profesional que aún no se me ha permitido difundirlo. Espero aprobación del club para darlo en pocos días, pero mientras me encuentre acá voy a aprovecharlo de la mejor manera. Voy a seguir aprendiendo, formándome y esperar la oportunidad en cualquier momento de ser el principal en algún club europeo, que creo que es el objetivo a cumplir en este momento. Gracias, Ronald. Muy amable, lo quiero despedir. Bueno, Pablo, de verdad agradecido por esta oportunidad, de hablar un poco de lo que ha sido mi estancia en suelo europeo durante estos 5 años y con toda la gente que ve y escucha tu programa. Así que un fuerte abrazo y un saludo en especial al pueblo merideño. Chao. Gracias, chao, chao. A Ronald. Vamos en este cuarto segmento a los Estados Unidos. Está en Filadelfia, quien analiza el balompié de este país y de la MLS, pero con los venezolanos. José Carbone, periodista vinotinto que está allí constantemente al lado de nuestros jugadores. ¿Qué tal, amigos de Solo Deportes Televisión en Mérida? La MLS llega a su final. Este fin de semana, sábado y domingo, tendremos la decisión final de los equipos clasificados a la fase final de este torneo. En la conferencia el Philadelphia Union ya aseguró su pase, igual que el New York Red Bull y el New York City. El resto tendrán que disputarse este fin de semana su posible clasificación, incluyendo el Cincinnati Football Club, el equipo donde Ricardo David Páez es el asistente del técnico. Necesariamente requiere mínimo de un empate para pasar a la siguiente ronda por primera vez
en sus 3 años que tiene dentro de la MLS. En la Conferencia Oeste, Los Ángeles Fútbol Club se convierten ya en los líderes absolutos de todo el torneo y se ganan el cupo para jugar la Conca Champions el próximo año 2023. El equipo de Austin ya está clasificado, al igual que el equipo de Montreal. Así que este fin de semana tendremos grandes encuentros en la última jornada del fútbol de la Major League Soccer. La próxima semana estaremos con ustedes nuevamente para darle a conocer los equipos ya clasificados. El Portland Timbers de Gianni Savarese está disputándose esa posibilidad. Así que vamos a ligar para que el Portland Timbers sea parte de esta conferencia final de la Major League Soccer. Reportó para ustedes desde Filadelfia José Miguel Carbone. Feliz fin de semana. Bienvenidos a nuestra sección de vinotintos en el exterior. Repasaremos toda la actualidad de los venezolanos en las diferentes ligas del mundo. Joseph Martínez ingresó a los 58 minutos y marcó el tanto del descuento para el Atlanta United, que cayó 2-1 en la MLS frente al New England Revolution. Mientras tanto, Ronald Hernández fue titular, jugó 54 minutos y Christian Macoun en el New England ingresó en el segundo tiempo. Alexander González repartió una asistencia, jugó 76 minutos en lo que fue la victoria 2-0 del Punic ante el Zalgiris en la UEFA Conference League, una gran actuación del lateral vinotinto. Nicolás El Micu Fedor sigue dando de qué hablar en España, jugó 83 minutos y marcó un tanto en la victoria del Real Murcia ante el Logroñés 4-2, esto válido por una jornada más de la tercera división del país ibérico. Sergio Córdoba jugó 56 minutos y marcó el tanto del empate entre el Real Salt Lake y Los Ángeles Galaxy. Por su parte, Jefferson Savarino jugó los 90 minutos en el conjunto de la MLS. José David Contreras llegó a 8 arcos en 0 en lo que fue la victoria 1-0 del conjunto de Águilas Doradas frente a Atlético Bucaramanga. Además, Robinson Flores ingresó en la segunda parte. Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 2-1 a Independiente de Avellaneda en otra jornada de la primera división del fútbol argentino y con este triunfo aseguró la permanencia en dicho torneo. El conjunto de Santiago del Estero cuenta en su cuerpo técnico con Gabriel Martínez, venezolano que cumple la función de asistente de campo del director técnico argentino Alejandro Balbo. Así concluimos nuestra sección de vinotintos en el exterior. La siguiente semana estaremos con más información de lo que deje el accionar de todos los futbolistas venezolanos en el mundo. Topollillo nos habla de Estudiantes de Mérida en Solo Deportes. Estudiantes de Mérida comenzó con buen pie su participación en los cuadrangulares finales de la Liga Futbec, donde estará disputando los cupos a la fase previa de la Copa Sudamericana 2023. Por la jornada 1 del Grupo B, Estudiantes recibió en condición de local a Hermanos Colmenares, a quien derrotó 3-2 con anotaciones de Agin Livingston, Luis Arenas y Marcel Guaramato. Con estos 3 primeros puntos en condición de local, Estudiantes lidera el Grupo B junto al Caracas Fútbol Club, que también consiguió su primera victoria. El día lunes, el equipo se trasladó a la ciudad capital, donde este martes pasado enfrentó al Deportivo La Guaira, cayendo derrotado 1-0 en condición de visitante, con algunas polémicas y decisiones arbitrales que no favorecieron al elenco rojiblanco. Para el día viernes estaría enfrentando por la jornada 3 al Caracas Fútbol Club antes de la edición y transmisión de su programa Solo Deportes este día sábado. Continúan los problemas económicos y a pesar de ello el equipo sigue trabajando y compitiendo en este cuadrangular, así nos lo hizo saber el profesor Leonardo González en declaraciones dadas a los medios, donde nos entregó el perfil de algunos de sus jugadores y un bosquejo en la parte económica. Palabras más, palabras menos, nos comunicó que estiman que los pagos prometidos en su segunda parte antes de la firma de la solvencia no estarían llegando este año, mientras César Toni, vicepresidente de la institución, continúa trabajando en la consecución de recursos para solventar los pagos totales
tanto al cuerpo técnico y a la plantilla antes de finalizar la temporada. A ustedes, amables televidentes, les decimos gracias. Un programa condensado, un programa lleno de producción, comprimido. Nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, pero de gol a la distancia. La próxima semana estaremos en Solo Deportes Televisión. Chao. Aquí concluye Solo Deportes, el decano de la comunicación deportiva en Televisora Andina de Mérida. Volveremos con más noticias, anécdotas, entrevistas y todos los detalles de la disciplina del músculo. En Solo Deportes hacemos...